Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, esto va a ser un poquito diferente a los vlogs que les he estado subiendo porque yo sé que muchas personas tienen dudas, yo sé que muchas personas quisieran saber un poco más de mi vida, así que hoy les voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me han estado dejando en mi página. Pero bueno, comencemos. La primera pregunta y la que más me han hecho, que me han dejado en los comentarios es: Sandra, cuéntanos tu historia de amor. Cuéntanos cómo conociste a tu esposo japonés. Y bueno, hoy les voy a resumir un poquito porque pues no es una historia como que muy random. No crean que es una historia de K-drama o de un drama chino o algo similar. Es una historia bastante común, bastante normal. Y es que pues mi esposo en ese tiempo fue enviado de aquí de su empresa de Japón a México por proyectos de trabajo y afortunadamente el destino, no lo sé, yo también trabajaba en esa empresa. Yo recuerdo haberlo visto una vez de espaldas. Digo que era él porque pues ya después de que nosotros nos empezamos a conocer y todo, pues podré ver que sí era esa silueta que yo había visto en algún momento. Yo ese día llegué a la empresa, vi que alguien estaba parado hablando con un gerente, un muchacho así alto, con el cabello corto, es decir, como si recién se hubiera cortado el cabello. Nosotros nunca nos habíamos visto, bueno, más bien yo nunca lo había visto a él y es muy probable que él tampoco me haya visto nunca en todo ese tiempo dentro de la planta. Pero resulta y resalta que un día yo estaba pues trabajando en mi área y pasó alguien por detrás de mí. Yo sentía que alguien me estaba observando lo que yo estaba haciendo, pero realmente pues no podía como que voltear así, estar viendo a ver quién me estaba viendo, ¿no? Porque pues realmente ahí pasaban muchísimas personas. Alguien se me acercó así por la espalda y me dijo que lo que estaba haciendo pues estaba incorrecto. Me corrigió muy educadamente, muy respetuosamente y me dijo como de que, oye, lo que estás haciendo no está bien así, es así. O sea, y me enseñó realmente cómo era que lo iba a hacer. Lo volteé a ver así como de que, y me di cuenta que era un japonés. Me dio muchísima pena, me dio muchísima vergüenza, pero pues realmente no era como que yo podía hacer mucho. Simplemente le dije que gracias, no sabía si entendía español o no, la verdad, en ese momento. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa que nunca han visto a una persona y de repente la ven un día y después se la vuelven a encontrar ya muchísimas veces, o sea, como no sé. Entonces, a partir de ese día yo empecé a verlo ya muchísimas veces en el trabajo, o sea, y era como que yo llegaba y él iba a su oficina, o sea, lo veía de todos lados. De repente cuando iba al baño, iba a comer, o sea, él estaba caminando en el área o estaba en otra área en el que se alcanzaba a ver por las ventanas y se me hacía como que muy curioso. Entonces, un día yo estaba revisando un material. Él pasó por ahí, entonces nos miramos y él me dijo así como de que qué estaba haciendo y yo le expliqué lo que estaba haciendo. No, pues estaba revisando unos materiales pues para ver si tenían algún defecto, etcétera. Y ahí se quedó paradillo, o sea, como que viendo lo que yo estaba haciendo, pero me daba pena, o sea, realmente me daba pena porque pues cuando los japoneses bajaban a las áreas era porque estaban revisando algo había pasado. Ese día empezamos a platicar, yo recuerdo que llegó otra persona ahí y me dijo, o sea, vio que estábamos como que él estaba así lejos de mí, yo estaba en la mesa y él estaba observando lo que yo estaba haciendo. Entonces esta persona llegó y me dijo, ay, yo sé hablar japonés, ¿quieres que te traduzca? Y le dije, no hace falta, gracias. Pues yo estaba nerviosa realmente porque pues nunca había tenido como que alguien así muy cerca de mí. Con la única persona con la que yo me llevaba bien de ahí era con el gerente, porque pues yo siento que en parte teníamos el mismo carácter, así que él era muy criticado por eso, porque el gerente tenía una mala fama de que era muy regañón, muy... Ustedes saben, ¿no? Pero antes de eso, un compañero que estaba cerca de mí, le pregunté, le dijo, oye, ¿quién es ese japonesito que está ahí? Me dijo, él es el señor Araki. Pero él se veía bastante serio, tiene cara como que si fuera enojón. Sí, sí la tiene. Aunque mi esposo diga que no. No se crean, él sí acepta que tiene una cara de enojón. Pues ya así quedó, pasaron los días. Hasta ese día que les digo que estábamos como que ahí, él se quedó parado y yo me quedé en la mesa pues haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y le pregunté cómo se llamaba y ellos normalmente cuando tú les preguntas cómo se llama no te dicen su nombre, te dicen su apellido, porque aquí no es como que si tú te llamas Sandra Ramírez vas a decir, ay, Sandra Ramírez, ¿no? Es como de que Ramírez, Sandra. Entonces él me dijo su apellido y yo siempre pensé que se llamaba así realmente. Pues ya, él me dijo cómo se llamaba y yo así me quedé con eso. Entonces cada vez que yo lo veía yo lo hablaba por su apellido. Hasta que un día me lo encontré, que yo iba al comedor y él iba caminando delante de mí y yo le dije, adiós señor Araki, y él me dijo, se volteó y me dice, Araki no, Shoji.
Y yo, ok, así quedó. Entonces ya después de eso nos encontrábamos más veces. Él no era mucho de sonreírme ni nada de esas cosas, sino que yo me lo encontraba y él me hablaba muy respetuosamente y me decía buenos días y yo le decía buenos días. Así pasó pues un buen tiempo. Hasta que un día nos encontramos, yo otra vez estaba revisando ahí material, porque normalmente siempre estaba revisando materiales. Él llegó y empezamos a platicar de hola, ¿cómo estás? Y cosas así. Él no hablaba muy bien español, la verdad. En ese entonces no hablaba bien español. Yo casi no le entendía. Él lo que hacía era que sacaba su teléfono y me traducía algunas cosas porque realmente no entendía su español. No sé por qué yo dije, no, pues, o sea, ya llevamos tiempo así como que buenos días y que todas esas cosas, hasta que un día, por cuestiones de trabajo, nos pasamos los números y realmente los primeros días nunca nos escribimos, solo fue como de que hola, ¿cómo estás? Y ya. Y ya con los días, pues él siempre en las mañanas me ponía buenos días y yo buenos días y así. Pero no era como que tuviéramos conversaciones así súper largas ni nada de eso, porque normalmente él cuando llegaba a la planta, pues era que tenía juntas, reuniones y que por aquí, que por allá, que defectos, que pues él era el que estaba encargado de todo eso, así que pues como que no había tantísimo tiempo. Pero no era una historia como que tú digas, ay, no, está bien random y ya estos se enamoraron así de un día para otro. La verdad es que no. Después de tanto que estábamos como que mensajeando, yo decía, ay, no manches, ¿qué pensará? ¿Qué estará pensando? Y pues yo, claro, yo también pues era muy tranquila, no era tampoco como de que, ay, mira, y la verdad es que yo nunca he sido de las personas que, ay, no, yo quiero casarme con una persona de otro país, yo quiero eso, o sea, realmente no, es más, ni siquiera por la cabeza me pasaba. Después de tanto, yo un día que estábamos platicando, le dije, oye, ¿tú conoces Guanajuato? Y me dijo que no. Entonces yo le dije, pues avísame cuando tengas tiempo y cuando quieras podemos ir a dar una vuelta. Y yo jamás me imaginé que le fuera a decir, no, sí, claro, yo acepto cosas así. No, realmente no me dijo, me dijo que estaba bien. Y realmente yo lo hice con buena intención, con el plan de amigos, porque yo sabía que pues ellos tenían muchísimo trabajo, ellos que vienen, pues bueno, más bien que iban de otro país, estaban encerrados todo el tiempo, imagínate, de puro trabajo, así, ¿no? Como 3 días después, me dijo que el sábado estaba disponible, que si quería que fuéramos a Guanajuato, y yo le dije que sí, que a las 10 de la mañana estaba bien. Amigas, ay no, ese hombre era bien puntual. A las 10 de la mañana estaba afuera de mi casa. Y yo así como de, ay, Diosito, bien puntual, yo todavía ni terminaba y todavía me andaba maquillando, pero bueno, ya después como que a las 10:20 yo salí y él me hizo así como de que dijimos que a las 10, ¿no? Porque si hay algo que ellos tienen es la disciplina y la responsabilidad de que si tú dices un horario, en ese horario tienes que estar ni un minuto antes ni un minuto después. Nos fuimos, tuvimos una cita, yo le platiqué de mi vida, él me platicó de su vida. Me pareció bastante interesante y me pareció un hombre bastante educado. ¿Cómo les puedo decir? No sé, diferente, pero bastante educado. Muy, muy educado. Entonces yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no era tampoco como de que, ya vamos a salir y vamos a hacer y conectamos un chingo y no, pues tampoco. Con el paso de los días empezamos a platicar más y a salir. Cada fin de semana salíamos, platicábamos. Me interesó bastante su vida, lo que hacía y que era muy tranquilo, muy respetuoso y tenía un hasta cierto punto de caballerosidad porque normalmente los japoneses no es como que sean caballerosos así como que tú digas, ay no, como estamos acostumbrados en la tabla. O sea, era caballeroso hasta cierto punto que a mí me empezó a llamar la atención y me gustaba esa forma de ser, ¿no? Muy tranquilo. Y algo bien curioso, amigos, de mi esposo, que mi esposo no toma alcohol, o sea, él no es borracho, pues, o sea, él es alérgico al alcohol y por lo tanto, pues, sus salidas de él no eran como de que, ay, vamos de antro, vamos a una fiesta y cosas así, la verdad es que no. Nuestras citas eran a comer, por un helado, cosas muy, muy de chicos bien. Entonces, pues así estuvimos bastante tiempo y bueno, y a partir de eso después formalizamos de que, oye, pues vamos a tener una relación, mira, yo tengo tantos años, vamos a ver cómo funciona, pues por cuestiones del trabajo yo no puedo tener a lo mejor tanto tiempo disponible, pero voy a hacer todo lo posible porque pues cuando salgamos estemos bien y la pases bien y vamos a ver qué sale todo eso. Bueno, nos conocimos bastante tiempo, nos hicimos novios, la verdad es que la relación fluyó bastante bien. Yo nunca he tenido ningún choque cultural en cuestión de que no me gusten cosas de mi esposo o hasta cierto punto ambos nos hemos acoplado. Él conoce cómo soy yo, él sabe cómo soy yo.
Y yo siempre fui yo desde el primer día, o sea, jamás fingí ser alguien que no era, jamás fingí de que, ay, no, yo no. O sea, yo sí, de que yo sí me tomo mis cervecitas, a mí sí me gusta que convivir con mis amigas, que la fiesta, que eso y el otro, pero, claro, hasta cierto punto también a mí me gusta estar en mi casa, me gusta estar en mi hogar, cuidar de mis hijos. Y si algo tengo yo, amigos, es que yo siempre me preocupé por él desde siempre, o sea, desde formalizamos y todo eso, yo siempre me preocupé por él, por sus cosas. Yo le decía, oye, mira, el día que tú necesites que yo te planche tu uniforme, yo lo plancho. El día que tú no tengas tiempo para lavar, pues yo lo lavo. Y a veces sí, a veces me decía que no era necesario y cosas así, porque si ellos, hay algo que ellos tienen es que son muy disciplinados, muy responsables, entonces como que él no necesitaba que yo hiciera ese tipo de cosas. Pero yo quería hacerlo como un buen gesto, ¿no? Porque yo sabía que a veces él salía tarde, tenía muchísimo trabajo y hasta cierta parte, pues yo también quería como que apoyarlo en ese aspecto. Pero nunca fue necesario, obviamente hasta el día en que nos casamos yo ya opté por tener más responsabilidades, pero antes de eso, pues no. Y bueno, así la verdad es que la relación fluyó bastante bien, a mí me gustó su forma de ser, yo creo que a él también le gustó mi forma de ser, que yo siempre fui muy transparente, ya a partir de ahí lo demás es historia. Si ustedes me preguntan qué choques culturales he tenido con mi esposo siendo yo mexicana, la verdad es que lo único que sí es que yo no soy muy amante de la comida japonesa, amigos. Yo no, es como que sí comí comida japonesa, pero no es como que yo diga, ay, yo quisiera comer todos los días de lunes a domingo comida japonesa. No soy muy amante, hasta cierto punto sí, y hay cosas que me gustan, pero hay cosas que de plano no me gustan. Y en cuestión de eso, pues mi esposo también. O sea, yo sé que hay cosas que a él no le gustan, como que los caldos o cosas así. Entonces, si hay una regla que nosotros tenemos como esposos, es que él respeta mi cultura y yo respeto la de él. O sea, es que yo, sé lo que tenemos es que yo no voy a hablar mal de cosas que él haga mal por cultura y cosas que yo haga mal por cultura, porque realmente a él le pueden parecer mal, pero no es que yo esté haciendo cosas malas, sino que así es mi cultura y viceversa. Entonces, esa regla es de que tú me respetas y yo te respeto, y gracias a Dios hasta el día de hoy eso ha fluido muy bien, de que yo jamás he dicho, no, pero es que ustedes los japoneses y que no, o sea, que yo lo haga en el sentido de ofenderlo, de lastimarlo, de hacerlo sentir mal, la verdad es que no, claro, yo dando mi punto de vista y como siempre se los he dicho, cuando uno va a dar su punto de vista, uno tiene que hacerlo desde el respeto. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer sentir mal a la persona porque tú no sabes el por qué es así o por qué lo está haciendo, dependiendo de las circunstancias. Entonces, en ese aspecto, hay cosas a mi esposo que le parecen raro de los mexicanos, como que nosotros siempre estamos abrazando, que nosotros no conocemos a alguien, estamos ahí dándoles la mano, que el abrazo, que saludándolos de beso y esas cosas, pero no me dice como de que no manches, es que ustedes por qué están haciendo eso y que qué mal, o sea, nunca, él me lo dice, me lo ha dicho, me lo ha comentado desde el respeto. Entonces, pues por esa parte no hemos tenido, la verdad, ningún problema. Yo lo que siempre le he dicho a mi esposo es como que a mí no me gusta fingir algo que no soy por querer encajar. O sea, y algo que le ha respetado mucho es que yo le he dicho, o sea, yo no quiero cambiar, o sea, yo no quiero irme a tu país, ni quiero ser tu esposa para cambiar, o sea, yo soy yo y yo no tengo por qué cambiar mi esencia de latina, de mexicana estando aquí. No es como que yo diga, no, pero es que yo no voy a cambiar, me refiero de que yo tengo la esencia mexicana y no quiero pues cambiar para encajar en una sociedad o ser aceptada o nada de esas cosas, porque yo no soy así y esa no es mi personalidad. Mi personalidad es ser yo, y si yo puedo aportarte algo de mi cultura hacia la tuya, perfectísimo, yo con muchísimo gusto lo hago. Y si yo puedo aprender algo de tu cultura, también, o sea, perfectísimo, no estoy cerrada a eso, pero no quiero cambiar mi esencia por encajar o por agradarle a alguien. Entonces, en ese aspecto, pues hasta ahí estamos como que bien, mi esposo y yo estamos bien. Si hemos tenido dificultades en nuestro matrimonio, sí, más que en el noviazgo, no. Porque creo que peleábamos más cuando éramos novios que ahorita que estamos casados, porque pues realmente ya no nos conocemos. Yo no tengo nada que ocultarle a mi esposo no tiene nada que ocultarme a mí, pero claro, si hay algo que yo le he enseñado a mi esposo es que nunca se quede callado, de que amor, si tú estás estresado por tu cultura, no tienes, aquí en la cultura japonesa, normalmente ellos no están como que, ay, fíjate que estoy cansado, o sea, que cuenten sus problemas, porque pues su cultura es así, de que tú no tienes por qué preocupar a tu pareja, a tu hermano, a tu mamá con tus problemas, porque pues son tuyos, ¿no? Yo en ese aspecto sí le he dicho a mi esposo como de que el día que tú te sientas mal, el día que tú estés triste, el día que tú estés cansado, fastidiado, que algo no te guste, por favor, dímelo. Tal vez yo no pueda hacer muchas cosas cuando él viene estresado del trabajo, pero tan solo con tener su comida lista, tan solo con que los niños corran a abrazarlo, tan solo con yo salir a abrazarlo, a recibirlo, para mí
Eso yo creo que es lo mejor que puedo hacer y yo sé que para él eso es lo mejor que yo puedo hacer como esposa, de que lo reciba, de que estemos bien. Entonces, la verdad, yo también trato de no como que estarle cargando con mis problemas a mi esposo. Él también siempre me dice, es que si tú te sientes mal, si tú quieres decirme algo, por favor, dímelo. Y sí, sí lo hemos hablado, pero lo hablamos en tiempos en los que estamos tranquilos, que estamos descansando los dos. Y por ejemplo, no es como que él venga de trabajar y yo le diga, oye, pero es que tú, que no me gusta estar aquí o que es difícil para mí, cosas así. La verdad es que a mí no me gusta cargarlo con problemas cuando él ya sé que viene estresado del trabajo. Y yo sé que muchas personas van a decir, oye, Sandra, pero es que tu esposo trabaja en una oficina, de que se puede cansar, de que se puede estresar. Y la verdad, amigos, es que no importa dónde trabaja mi esposo, no importa el trabajo que tenga, no importa el cargo que tenga, él sigue teniendo una responsabilidad muy grande en su trabajo. Y pues pónganle ustedes que no se canse físicamente, pero mentalmente sí es un desgaste. Tratamos como que de que él también se sienta querido, se sienta amado, pero eso no significa que yo no le voy a decir cosas en las que no estoy de acuerdo, o que él no me vaya a decir a mí cosas en las que no está de acuerdo. Siempre tratamos como que de opinar, pero opinamos desde el respeto para no hacer sentir mal a la otra persona. En cuestión de mis suegros, la verdad es que yo sé que algunas personas se han preguntado como de que, oye, Sandra, ¿y qué tal ha sido la relación con tus suegros? ¿Tus suegros te aceptaron y cosas así? La verdad es que, amigos, no podría saber como que exactamente qué piensan mis suegros sobre mí. Lo único que sé es que mi suegra es una persona muy educada, muy respetuosa y muy tímida. Ella no va a venir a mi casa aquí a decirme, oye, Sandra, pero es que tú nunca, yo sé. Desde el día uno que yo los conocí, siempre han sido muy respetuosos, muy tranquilos. Además que como yo siempre le he dicho a mi esposo, porque sí le he preguntado, oye, ¿y qué pensaba tu mamá y tu papá que conociste a una mexicana, que nos íbamos a casar y todas esas cosas? Y él me dijo, pues la verdad es que ella nunca me han dicho nada. ¿Por qué? Porque yo soy un adulto funcional, independiente, entonces yo no tendría como que estarles diciendo o preguntando. No, la verdad es que yo pues, ya estoy grande, entonces ellos en ese aspecto no se meten, respetan, o sea, son mis hijos, sí, pero ellos tienen su vida y ellos pueden hacer su vida como ellos quieran. Sí, a menos que estuvieran cometiendo un error, que estuvieran haciendo cosas malas, pues es como que cuando ellos actuarían así como todo padre, como toda madre, como todo padre en el mundo. Pero así que se metan en decisiones que ellos pues es para su vida, pues no. Entonces en ese aspecto la verdad es que yo no he tenido ningún tipo de problema con mis suegros. No me gustaría tenerlos en un futuro. Yo a mis suegros los respeto, ellos también me respetan a mí. Y en ese aspecto pues tenemos una relación cordial de que yo no voy a casa de mi suegra a molestarla un día que no sepa, ¿no? O sea, de que sabe que vamos los fines de semana. Pero de ahí en fuera yo decir, ay no, pues yo voy a ir el miércoles a ver qué hace mi suegra. La verdad es que no. Y ella tampoco nunca vendría a mi casa sin avisarme. O sea, yo sé que ella no vendría como que, pues hoy voy a ver qué está haciendo Sandra, a ver si nos salió, a ver qué está haciendo con los niños, a ver cómo está. No, o sea, la verdad es que no. Yo con la persona con la que más me llevo es con la sobrina de mi esposo, que al principio me decían, oye, es que yo he platicado con la abuela. Entendemos que dejar tu país para estar aquí es un proceso difícil para ti. Y no solo para ti, también para los niños, pero pues si algo necesitas, o sea, dímelo o dile a la abuela y nosotros pues veremos cómo te apoyamos, cómo te ayudamos. Así que pues en ese aspecto no tengo ningún conflicto de que mi suegra me diga o cosas así, o de que, ay, no, pero es que yo no quiero que te cases con una mexicana y cosas así, pues no lo he sabido. Ponle tú que lo piensen, nunca se lo dijeron a mi esposo, tampoco nunca me lo dijeron a mí, nunca me lo han dicho, nunca han hecho malos comentarios, al contrario, conocen hasta cierta parte de la cultura mexicana de lo que yo les he platicado y de lo que mi esposo les ha platicado, de cómo es. Ellos nunca han estado en México, pero pues sí como que más o menos saben, y porque en las noticias japonesas salen muchísimas cosas de México, así que pues como que por ese lado saben, ¿no? Saben hasta cierta parte de lo que pues salen en las noticias, lo que yo les he platicado y así. Y cuando pasó todo esto de Jalisco y todas esas cosas, la verdad es que sí se acercaron a mí, me preguntaron, oye, ¿cómo está tu familia en México? Y no, pues está bien. A cierta parte digo, no manches, qué mala onda, ¿no? Que pues que las noticias estén conociendo esa parte de México, pero yo siempre les he dicho como de que en México no solo es eso, hay muchísimas más cosas interesantes y bonitas de México, no solo es como que la violencia, al contrario. Pues ustedes saben que yo nunca voy a hablar mal ni de Japón ni de México, porque pues es mi país, yo lo amo, y a pesar de las circunstancias que a veces pasan, no significa que yo voy a venir a hablar mal, pero claro, tampoco hay que callarnos, tampoco hay que querer tapar el sol con decir, no, pues es que no pasa nada. Al igual que aquí, que yo sé que mucha gente me ha criticado y mucha gente se molesta porque yo no salgo a hablar de las cosas malas que pasan aquí en Japón,
Pero la verdad es que, pues como les digo, yo no he tenido ninguna mala experiencia, no quiero tenerla nunca, ojalá que nunca me pase, pero eso no significa que no pasen cosas malas aquí, como en todo el mundo. O sea, ustedes escuchan primer mundo y han de decir, ay, es que ahí es perfecto, y la verdad es que no, aquí no es perfecto, amigos. Aquí también pasan cosas malas, aquí también hay gente mala, como en todo el mundo, pero claro, el porcentaje es muchísimo menos, a diferencia de LATAM o de México en este caso. Pero no significa que no pasen cosas malas, no significa que tú vas a venir y te van a hacer algo malo, te van a acosar o ese tipo de cosas, pero tampoco significa que estás exento de que te pase. Así que por ese lado yo siempre les he dicho, no romanticen países, no romanticen a los japoneses, porque no todos son iguales. Hay japoneses buenos, japoneses malos. Yo no puedo hablar por todos, amigos, porque pues yo no los conozco a todos, yo no he convivido con todos los japoneses, entonces no sé cómo sean los demás. Pero de lo que sí puedo hablar es de que no romanticen a los japoneses, no romanticen países, no romanticen culturas, pero no se vayan con la finta de que, ay, no es que yo me quiero casar con un japonés y porque yo vi que fulanita se casó con un japonés y le va súper bien, yo vi que fulanita se casó con un japonés y vive bien, vive feliz. No se vayan por ese lado porque pues no está bien. Y no normalicen hacer ese tipo de cosas solo por una cultura. Si realmente ustedes quieren conocer un japonés, conózcanlo por ustedes mismas, pero o sea, no se basen en las redes. Yo lo que les platico es mi vida, lo que a mí me ha tocado vivir y que afortunadamente me tocó un buen esposo, pero eso no significa que tú te vas a casar y te va a ir igual. A lo mejor te va a ir muchísimo mejor, eso no lo sabemos, pero puede ser que te encuentres con personas que no sean de tu agrado, que tengas una mala experiencia y pues como les digo, conozcan porque realmente quieren hacerlo y no porque esté de moda o no porque sea, ay, yo quiero de ese país y así. Y en resumen, la verdad es que conocer a mi esposo no fue como que algo que estuviera en mis planes, pero yo creo que la voluntad de Dios se hace a conforme Él quiere y realmente las cosas pasan por algo. Todo lo que está destinado en ser para ti va a ser, va a llegar cuando no lo sé, en el momento preciso, el momento justo que Dios diga, ¿sabes qué, Sandra? Esto es para ti, ¿sabes qué, fulanita y tal? Eso es para ti, tómalo. Gracias a Dios, pues les digo, yo tengo la oportunidad de vivir en un país como este y estoy muy agradecida porque pues es algo completamente diferente para mí, para mis hijos. Y es una gran oportunidad también. Lo bueno de mi esposo es que es un hombre muy tranquilo y que de las veces que han salido como que hay pequeñas discusiones, él es un hombre inteligente, es un hombre que me dice, ¿sabes qué, amor? No estoy de acuerdo, pero bien, después vamos a hablarlo cuando estemos tranquilos, no necesitamos discutir, no necesitamos pelearnos por algo que no está en nuestras manos. Y si algo he aprendido yo de mi esposo es a mantener la calma, amigos, porque yo soy bien corajuda, o sea, yo con cualquier cosita, yo me enciendo y si algo no me gusta, o sea, yo doy mi opinión, pensar las cosas con la cabeza fría, porque yo normalmente cuando estoy enojada reacciono impulsivamente. Entonces, con él he aprendido a tranquilizarme, a calmarme. Me ha ayudado muchísimo también pues, a ver las cosas de diferente manera y no solo desde mi punto de vista, ¿saben? Algunas personas me han preguntado, Sandra, ¿qué idioma hablan en tu casa? Tú siendo mexicana, tu esposo japonés. Y la verdad es que mi esposo a mí me habla en español y a los niños les habla en japonés. Yo a los niños les hablo en español porque pues el español, el único lugar donde lo van a escuchar es aquí en mi casa, conmigo. No quiero que lo olviden. Con el que más hablo español es con mi niño porque después se va a ir a la guardería y no quiero que se le vayan a empezar a olvidar las palabritas que yo le he enseñado, lo poco o mucho que sabe, porque pues todo el tiempo va a estar escuchando como que el japonés en la guardería, así que pues por ese lado yo sí trato de enseñarle lo más que puedo de español. Pero pues también de repente lo mezclamos, amigos. Tampoco es que yo sea experta hablando japonés, no es como que, ay, no, Sandra habla fluidamente, no, tampoco no me las voy a dar aquí de bilingüe, amigos, porque pues realmente no es así. Para yo considerarme bilingüe yo tendría que tener un japonés bastante alto, bastante alto para yo decir, Sandra habla japonés, sí. Pero si es nada más lo básico como lo que sea hasta ahora de que puedo comunicarme con las personas, sí. Pero mientras no me puedo considerar bilingüe. Y bueno, amigos, yo creo que el video de hoy lo vamos a dejar hasta aquí porque pues mi niña ya no tarda en llegar de la escuelita, así que pues tenemos cositas que hacer. Si les gustó este video, déjenmelo saber en los comentarios para así yo poder estar después haciendo más videos respondiendo a preguntas que ustedes me han hecho. Y espero que tengan un bonito día. Son las 2:22 de la tarde. No sé qué hora sean allá, pero pues si es de noche, que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mátane!